Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. La obra de Posada y el nombre de Monsiváis son inseparables. Por eso estamos aquí, en el Museo del Estanquillo, en la exposición de la obra de José Guadalupe Posada a 100 años de su muerte y curada por Rafael Barajas el Fisgón. Decía el grabador: güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Seguramente muchos recuerdan a José Guadalupe Posada por sus ilustraciones de calaveras, pero el artista gráfico no solo convirtió en calaveras a los miembros de la sociedad de su época, también hizo crítica social y otro tipo de ilustraciones que vale la pena recordar justo a 100 años de su muerte. Un arte gráfico que nadie reconoció en su momento se convirtió con los años en una obra de culto, esta que están viendo ustedes aquí. También hablaremos de otros artistas de la época y, por supuesto, de los periódicos en los cuales se publicaban sus dibujos. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos, pues, en la otra aventura. Usted lo sabe. José Guadalupe Posada no solo fue un ilustrador y excelente grabador, también fue compositor, rebelde, crítico, impresor e incluso precursor del cómic mexicano. Hace aproximadamente 5 años, la editorial RM publicó La Muerte, el espejo que no te engaña, de Mercurio López Casillas. Se trata de un recuento de la muerte en el impreso mexicano y de la interpretación de la muerte en la cultura mexicana. En esta investigación múltiple que incluye hemerografía, documentos, folletos e ilustraciones, no podía faltar Posada, quien realiza su primera calavera en 1889, ya instalado en la Ciudad de México, y justo para la portada de La Patria Ilustrada. Durante los 24 años que se dedicó a hacer calaveras, entre otros grabados desde luego, Posada retrató y caricaturizó a la sociedad porfiriana, con sus vicios, sus excesos, su vida cotidiana. Además, usó las calaveras para ilustrar cuentos infantiles, estampas religiosas, historias de fantasmas, de apariciones, cuestiones de magia y ocultismo, noticias trágicas y noticias de la nota roja, como la famosa fiesta, el baile de los 41. Quizá el éxito de Posada reside no solo en su gran calidad como grabador y en su destreza con el buril, sino en que supo presentar lo pavoroso, es decir, la muerte como un regocijo, un desfogue y un acercamiento a ese momento crucial. En este mismo libro se dedica un capítulo entero a Julio Ruelas, cuya etapa creativa coincidió con la de Posada. Ruelas también retrataba a la muerte, pero desde una perspectiva diferente, pues tiene una visión trágica, oscura, más apegada quizá a la tendencia europea. Ruelas solía integrar cráneos y esqueletos en sus ilustraciones a manera de capitulares, remates y viñetas, y aunque ambos artistas hacían gala de una excelente técnica y a que ambos estaban obsesionados con la muerte, sus destinos fueron completamente distintos. Ruelas fue becado por Justo Sierra y partió a París, donde murió en el año de 1907 prematuramente de una tuberculosis. Fue ampliamente reconocido en su época. En cambio, Posada vive y muere pobre y olvidado. Muere en el año de 1913. Busque este libro maravillosamente ilustrado, donde podrá observar las muertes de Ruelas desde una intimidad tortuosa hasta la de Posada, con sus carcajadas callejeras. José Guadalupe Posada nació en Aguascalientes el 2 de febrero de 1852. Fue el sexto de 8 hijos de una familia pobre. Gracias a su hermano Cirilo, que era maestro rural, Posada aprendió a leer, escribir y dibujar. A los 16 años aprendió a hacer grabado en madera y litografía. Hizo algunas caricaturas para el periódico político local, El Jicote. Después se trasladó a León y a Guanajuato, hasta finalmente llegar a la Ciudad de México en 1890, donde abrió un pequeño taller ubicado en la calle Santa Inés, ahora Moneda, en el centro histórico número 5.
Posada apenas podía mantener su taller con el trabajo que le encargaban. Por ello, maquilaba publicaciones para el editor Vengas Arroyo, ilustrando vidas de santos, leyendas, horóscopos, oraciones, versos, canciones, entre otros temas de interés general. Estos folletos eran distribuidos en ferias, mercados y calles y eran accesibles para el público popular. Posada publicaba una colección llamada Cartas Amorosas, que con una versión para iluminar, también publicaba juegos, adivinanzas y comedias para representarse con títeres. Fue el creador de Don Chepito Marihuana, que podría considerarse la primera historieta mexicana. Publicó hojas con oráculos, fórmulas mágicas, noticias de sucesos políticos y crónica gráfica de la Nota Roja. Pero no cabe duda que en el ámbito en el que fue más exitoso es en la sátira. Con El Padre Cobos hizo una parodia de la vida política a partir de la vida conventual. Sus caricaturas aparecían en La Orquesta y La Patria Ilustrada, donde publicó su primera calavera en 1889. Justo en la portada, se trata de una calavera con fondo de coronas mortuorias que mira de frente. Sin duda sus calacas, que luego usó para parodiar todo tipo de acontecimientos, representan lo mejor de su producción y lo que le ha dado reconocimiento universal. Si usted observa con atención las calaveras de Posada, se dará cuenta que no solamente son una alegoría juguetona de la muerte, sino una metáfora de las dolencias de la sociedad de su tiempo. Este gran dibujante, excelente técnico del grabado y trabajador incansable, murió pobre en la Ciudad de México en 1913 y fue sepultado en la fosa común, pues nadie reclamó sus restos. Hace ya varios años, en el 2003, la editorial RM publicó un libro importante, Posada, ilustrador de cuadernos populares, de Mercurio López Casillas, un volumen pequeño con excelentes ilustraciones que dan cuenta de los trabajos que hizo Posada para Antonio Venegas Arroyo, el editor más importante de México durante las dos últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX. Posada creó principalmente imágenes pensadas como ilustraciones de textos impresos en hojas volantes y cuadernos, y justo a través de estos cuadernos es posible ver las modificaciones estilísticas del artista. Aunque este libro no muestra las calaveras de Posada ni las ilustraciones de crímenes y caricatura política, sí da cuenta de un ilustrador preocupado por el atractivo de sus cubiertas, un hábil publicista precursor del diseño mexicano, quien se esmeró por conquistar la atención de un amplio sector de la población y le brindó la posibilidad de tener un bello grabado por unos cuantos centavos. En este libro hay un Posada muy poco conocido, ilustrador de cuadernos populares. Uno de los libros más completos sobre Posada fue publicado en el 2009 por el Fondo de Cultura Económica. Circula ahora de nuevo en el centenario del artista, Posada, mito y mitote, de Rafael Barajas Durán, el Fisgón, un conocedor de la gráfica, el periodismo del siglo XIX. El Fisgón ha puesto en estas páginas a Posada en perspectiva histórica, su relación con Porfirio Díaz, la formación liberal del artista, la prensa que fundó Posada, los papeles populares de Vanegas Arroyo, la prensa obrera y la Revolución Mexicana. Dice Rafael Barajas que el culto a la obra de Posada está tan arraigado en nuestro país que cuesta trabajo creer que en su momento se le menospreciara. En vida, su trabajo nunca fue reseñado por la crítica y sus colegas no lo mencionaban jamás, mientras sus estampas retratan un México de pluralidad delirante en el porfiriato. Cuando muere, el 20 de enero de 1913, dos vecinos y un amigo se encargan de enterrarlo. Lo sepultaron en una tumba pobre del Panteón de Dolores y 7 años después sus restos fueron trasladados a una fosa común porque nadie los reclamaba. ¿Cómo se abrió paso la obra de Posada? ¿Cómo atravesó la frontera del silencio? En 1925, Jean Charlotte escribe sobre sus grabados y lo llama precursor del arte mexicano. En 1930, Frances Tuck reúne 406 grabados y Diego Rivera escribe un texto sobre Posada.
Muchos años después, en 1972, se inaugura el Museo Posada en Aguascalientes. Años después, Luis Cardosa y Aragón y Carlos Monsiváis fijan en el tiempo la obra de Posada. Desde luego, José Clemente Orozco y Diego Rivera lo consideraban su maestro. La obra de Posada probablemente no sería ni conocida ni reconocida sin estos dos grandes artistas. El libro de Rafael Barajas Durán, El Fisgón, Posada, Mito y Mitote. En 1869, la orquesta publica un texto fundacional, seguramente escrito por Vicente Rivapalacio, en que el autor se imagina que visita un panteón del futuro y lee las lápidas de los hombres de su tiempo, lo que le permite hacer escarnio de los vivos, en especial de los políticos. Las revistas liberales de sátira publican números de calaveras. El tema es obligado en las revistas de humor de México. Las revistas de Ireneo Paz también cultivan esta tradición. La relación de trabajo de Ireneo Paz y Posada hace pensar que los números de calaveras de La Patria Ilustrada en noviembre de 1888 y 1889, Posada dibuja las calaveras. En uno de esos ejemplares, Posada dibuja sobre un fondo de coronas mortuorias una calavera de frente, mirándolo a los ojos. Se trata de la primera calavera de Posada, una estampa notable que puede verse como un antecedente directo de la Catrina. En su trabajo posterior, Posada se revela como un maestro en el arte de hacer calaveras. Sus calacas son sin duda lo mejor de su producción y lo que le ha dado reconocimiento internacional. Esto se debe, sin duda, a que el tema toca de cerca de los mexicanos. Durante el siglo XIX, la muerte se le aparece a los pobres bajo diversas formas: catástrofes, guerras, hambrunas, enfermedades. Se ha querido ver en las calaveras una influencia del arte prehispánico, pero es más probable que la influencia venga de la muerte medieval y renacentista, en la cual la muerte es representada por la muerte, un esqueleto que arrasa a los vivos con su guadaña. Posada conoce esas imágenes desde joven. En una de sus primeras colaboraciones en El Jicote, dibujó una pequeña muerte con guadaña. Las calaveras de Posada no deben ser interpretadas solamente como una alegoría juguetona de la muerte o un desafío al más allá. Son también una metáfora de las plagas y una crónica social de los padecimientos de una sociedad en peligro. Como todas las semanas, el público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. La muerte siempre es temprana y no perdona a ninguno. Calderón de la Barca. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.